la parte de esa conferencia que se suponía que comenzaría la semana pasada sobre la extradición sin tratado. ¿Por qué era muy importante entender qué sucede cuando no existen tratados internacionales específicos o bilaterales? La cuestión, pues, es la de la extradición sin tratado entre el derecho, la costumbre, la reciprocidad y, sobre todo, el pragmatismo jurídico. En ese tiempo, en resumen, si te diriges a, por ejemplo, digamos, a primera vista, para un jurista o, en todo caso, para un abogado, un juez, la premisa aparente para operar en el campo de la extradición es precisamente, por ser evidente, la de la aparente irreemplazabilidad del tratado. En el contexto de la cooperación judicial internacional, la extradición, como ustedes saben, ha sido considerada tradicionalmente una forma de asistencia jurídica mutua basada en tratados. Y es una creencia muy extendida, incluso hoy en día. Académicos sostiene que la ausencia de un tratado bilateral o multilateral excluye fundamentalmente la posibilidad de una transferencia legal del individuo de un Estado a otro Estado. Sin embargo, la evolución continua de la práctica internacional y la consolidación progresiva de los criterios de reciprocidad, además de la emergencia, así como también las crecientes necesidades supranacionales de la justicia penal, han modificado de manera profunda este enfoque, es decir, un enfoque que considera el tratado como absolutamente irreemplazable. Para ello, es tradicional considerar que los tratados son la base fundamental de la cooperación internacional en materia penal. La pregunta que debemos hacernos es si es legalmente admisible una extradición incluso en ausencia de un acuerdo convencional. La respuesta, y te la diré enseguida para que podamos dividir las cosas. Cualquier retraso es, eso sí, legalmente permisible. La extradición, incluso en ausencia de un acuerdo convencional, aunque no siempre en determinadas circunstancias y en cumplimiento de algunos principios fundamentales, sí podemos afirmar que la extradición puede tener lugar incluso sin base contractual formal. Hablemos de la naturaleza voluntaria de la extradición. Hay que partir, por tanto, de un principio fundamental, ¿no? La extradición no es una obligación consuetudinaria entre los estados y requiere el consentimiento del estado requerido. Este consentimiento puede derivar precisamente de un tratado internacional bilateral o multilateral. Puede derivar para ciertos países del derecho interno o también, y atención, de una declaración unilateral o una práctica consolidada de cooperación, es decir, la reciprocidad. No sé si ustedes, si hay gente de mi edad, pero recordarán que, por ejemplo, ahora Santo Domingo, es decir, la República Dominicana, tiene un tratado de extradición. Pero, ¿cuántas veces sin tratado Santo Domingo? Digo Santo Domingo coloquialmente porque en realidad es la capital, pero todos llaman así a la República Dominicana, digamos RD. ¿Cuántas veces la República Dominicana en los años 80, 90 decidía con base en el principio de reciprocidad si extraditar o no a una persona? Por lo tanto, es importante que se metan esto en la cabeza. En el derecho internacional clásico, la extradición es siempre un acto de soberanía. El Estado es libre de concederla o de negarla. Este margen de discrecionalidad abre la posibilidad, en teoría y en la práctica, de proceder a una extradición incluso sin un tratado específico. Hablamos precisamente del fundamento jurídico del discurso de hoy, que es la reciprocidad. En la doctrina se habla de reciprocidad formal o diplomática. Es decir, en muchos ordenamientos, incluido el italiano,
y los invito también a hojear nuestro Código de Procedimiento Penal. Si no me equivoco, es el artículo 697. La ley prevé que la extradición pueda producirse en virtud de la reciprocidad, incluso a falta de un tratado. ¿La reciprocidad en qué puede consistir? En un compromiso diplomático recíproco entre los dos estados, es decir, un acuerdo diplomático suscrito ad hoc, una nota verbal intercambiada entre las autoridades centrales y, en última instancia, a falta de una forma expresa en la reciprocidad de facto que se materializa en la cooperación previa en casos análogos o idénticos. Entonces recuerden, compromiso diplomático, por tanto, acuerdo diplomático ad hoc, notas verbales entre, digamos, las autoridades de más alto nivel y luego la reciprocidad de facto. Así que atención, porque la reciprocidad de facto, aunque representa, por así decirlo, la última y más baja, es decir, la menos importante, digamos, de las hipótesis, abre un escenario realmente increíble. Por eso es importante echar un vistazo a la jurisprudencia italiana sobre el tema de la reciprocidad de facto. El Tribunal de Casación italiano ha reconocido de manera clara y formalmente la validez de la extradición incluso sin tratado, siempre que sea claramente verificable una práctica bilateral o multilateral consolidada. Por lo tanto, debe ser verificable, debe existir esta práctica verificable bilateral o multilateral y esta práctica debe estar consolidada. Aquí ven que nos acercamos, ¿no?, al concepto de principio de fuente consuetudinaria. En particular, he anotado esta sentencia de casación porque nunca la recordaría, pero es uno de los fundamentos, uno de los pilares. Es la sección de la sentencia 32.178 de 2019. Es una sentencia de principio dictada por la sexta sección. ¿Qué nos dice la sexta sección? Nos dice que a falta de un tratado bilateral, la extradición puede concederse, y leo textualmente, sobre la base del principio de reciprocidad, incluso presunta o de facto, por lo que el Tribunal de Casación introduce el parámetro, los términos de la presunción, cuando no existan obstáculos de orden constitucional o convencional. Por tanto, la reciprocidad de facto puede encontrar obstáculos exclusivamente directamente en el límite, en el elemento obstativo derivado de un artículo fundamental de la Constitución o de otras convenciones internacionales que, como saben, tienen valor de ley constitucional del Estado en el ámbito de la jerarquía de las fuentes del derecho italiano. Entonces, la reciprocidad puede ser considerada presunta habitualmente sobre la base de precedentes, prácticas diplomáticas o también actos concluyentes. El control, obviamente, de todo esto corresponde, como es lógico, al Tribunal de Apelación. Al Tribunal de Apelación le corresponde evaluar la admisibilidad jurídica y luego al ministro de Justicia le compete, por tanto, un segundo examen, porque es precisamente en el Ministerio de Justicia donde se ejerce luego la decisión política final sobre la propia extradición. ¿Cuál es el papel entonces del derecho interno? Cuando la ley nacional lo permite, muchos ordenamientos permiten la extradición sin una base convencional. La permiten si el derecho interno lo consiente y si no existen causas que lo impidan, como por ejemplo la pena de muerte, los delitos políticos, la tortura, la nacionalidad del extranjero y demás. En Italia, el artículo 697 prevé la posibilidad de conceder la extradición incluso sin un convenio si existe una garantía de reciprocidad. En otros países, como los Estados Unidos de América,
El Departamento de Justicia puede evaluar caso por caso, incluso al margen de los tratados. Y digamos, por ejemplo, en América, asume un valor preeminente y principal, tanto la discrecionalidad del Ejecutivo como también el brazo concreto representado por el canal diplomático. Veamos ahora lo que es el uso subsidiario de las convenciones de la ONU, es decir, Palermo, Mérida, todas las que hemos citado y recitado mil veces. Cuando faltan tratados específicos sobre la extradición, algunas convenciones sectoriales pueden proporcionar una base legal alternativa, ¿de acuerdo? Así, la Convención de la ONU, por ejemplo, contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo, hecha en Palermo, suscrita en Palermo en el 2000, la Convención de la ONU contra la Corrupción de Mérida en México, el artículo 44 en particular, la Convención contra el Terrorismo. Es decir, son varias convenciones sectoriales. En tales casos, las convenciones pueden ser invocadas como base para la extradición, incluso si los estados no han celebrado un tratado bilateral entre ellos. Pasando a los límites constitucionales y convencionales, naturalmente, la extradición sin tratado no es, podemos decir que no es ni automática ni ilimitada, sino que debe respetar los derechos fundamentales de la persona, los principios del CEDH, en particular el artículo 3 sobre la tortura, el artículo 6 sobre el juicio justo y el artículo 8 sobre la vida privada, etcétera, del ciudadano o también del individuo. Claramente entran en juego los principios constitucionales. En Italia, el artículo 26 que prohíbe la extradición por delitos políticos, salvo obligaciones internacionales. Hablamos de ello, creo, en la primera o segunda lección. Y también es válido y adquiere una fuerza notable el principio de especialidad, es decir, la prohibición para el Estado requirente de juzgar por delitos distintos a los deducidos en la solicitud de extradición o en la orden de Interpol. Por lo tanto, el principio de especialidad debe garantizarse siempre, incluso sin tratado, por respeto al principio, precisamente, de legalidad. Así que, como ven, al ser tan amplio el poder de fundamentar una extradición en varios elementos, se vuelve igualmente amplio el de defensa, en el sentido de que se pueden, en realidad, efectivamente identificar con claridad qué principios a los cuales así uno debe atenerse o regirse para la evaluación del caso concreto. Es decir, se puede realmente, con un amplio espectro, ir a trabajar sobre el CDH, o sea, sobre los principios del CDH, sobre la Constitución, sobre las convenciones y, en fin, sobre todos los pactos en los que Italia ha sido parte contratante, con el país contratante. Por lo tanto, la conclusión es la que mencionaba al principio. La extradición es posible incluso sin tratado. A la luz de lo expuesto, se puede concluir que la extradición entre dos estados es jurídicamente admisible, incluso en ausencia de un tratado bilateral o multilateral, siempre que exista un fundamento de reciprocidad formal, también llamada diplomática o de facto, que el ordenamiento interno del estado requerido lo permita. Nosotros tenemos una norma que lo permite y que se respeten los principios del derecho internacional. Esta posibilidad, y atención, no es ordinaria, de hecho, muchos tribunales de apelación a veces no la toman en consideración. Es extraordinaria, pero sigue siendo un instrumento fundamental clave para la represión de los delitos transnacionales, en particular en una época como la nuestra, que se caracteriza por una fuertísima movilidad global, por la delincuencia financiera y también por la llamada fuga estratégica.